más importante es gestionar la expectativa del paciente, es decir, explicar lo que te pasará y explicarlo muy bien y no tener miedo a explicar la verdad, y si te tienen que hacer daño, pues que te lo digan. A mí una vez me tuvieron que pinchar una arteria sin anestesia porque no la encontraban, me avisaron que me harían mucho daño, me hicieron mucho daño, pero vinieron varias personas, me agarraron de la mano y yo me sentí muy reconfortado. Además, yo entendí que tenía que pasar ese dolor. Por eso nosotros hablamos de pirámide, ¿no? Es decir, la base sería la información, un segundo escalón imprescindible sería la educación terapéutica, necesitamos tener feedback del paciente y necesitamos que participe en el rediseño de los servicios. Se me rompió un drenaje estando ya en planta. La enfermera me dijo, en un momento se lo arreglaremos. Tardó 4 horas. Si a mí esa persona me hubiera contado, tenemos 3 pacientes complicados, tardaremos 4 horas, yo hubiera asumido. Lo importante es que te cuenten la verdad. La punta de la pirámide sería un poco la participación, es decir, si una participación activa de los pacientes en el diseño de los procesos asistenciales, es difícil que cumplamos todos estos requisitos que son necesarios. Y desde luego la vuelta a casa, yo creo que en todos los aspectos a mí me parece el escalón el más fuerte, porque nada está condicionado ahí para que se adapte normalmente a tu estado de salud cuando estás muy débil. Nadie está acostumbrado a esto. L'adaptation est plutôt très difficile puisque de toute façon un diagnostic est toujours trop tard étant donné qu'il n'y a pas de prévention, ni en France ni au niveau européen. Et forcément le patient qui est diagnostiqué est déjà au stade maximal. Donc à partir de là, tout a été déjà très difficile à gérer depuis des années. Donc la vie quotidienne est très difficile. Elle va l'être encore de toute façon pendant des années. Un elemento fundamental es el cambio en el estilo de vida. Y para esto necesitamos la implicación del paciente, necesitamos que el paciente esté convencido que esto es muy útil, necesitamos darle herramientas para que este cambio en el estilo de vida lo pueda llevar a la práctica de la manera más sencilla posible o más adaptada a su estilo de vida. Esto es la clave de la educación terapéutica. Queremos apoderar al paciente para que sea un elemento activo del equipo asistencial y de su propio tratamiento. La explicación de los sanitarios sobre qué es lo que va a pasar, sobre si va a haber dolor o no, yo creo que es importante. Es importante también ser consciente, que el personal sanitario sea consciente del estado anímico en el cual está el paciente y que lo reconozca. De alguna manera, una prestación sanitaria que no sea segura es imposible que sea de calidad, por lo tanto el primer pilar sería la seguridad. El segundo pilar sería la efectividad. Tiene que servir para algo a un precio razonable. Lo que hacemos tiene que servir para mejorar la salud de un paciente o tiene que servir para mejorar la salud de una comunidad. El paraguas de la efectividad incluye el coste razonable, el que lo puedas pagar y el que produzcas un servicio útil, que cambie alguna cosa. Por lo tanto, sin estos 2 pilares es imposible hablar de calidad. Pero muchos autores están diciendo que no, hay un tercer pilar, que es la experiencia del paciente. Esto lo tienes que hacer resolviendo necesidades no cubiertas del paciente, ayudándole a que participe en la toma de decisiones, darle una información correcta, ayudarle a navegar dentro del sistema, que el ir de una consulta a otra o de un servicio a otro no sea una gincama, ¿no? Y por lo tanto cada vez se consolida más el tercer pilar de la calidad alrededor de la experiencia del paciente. En general, la gestión de expectativas tiene que ser realista. Los pacientes necesitamos saber la verdad. Primero, que esto es relevante, que esto no es un tema estético. 2, que este tema es evaluable y es cuantificable mucho más allá de la satisfacción. Y 3, que para las instituciones es absolutamente crucial para su reputación, para su eficacia y para ofrecer un servicio de valor desde la perspectiva del paciente.